El día de hoy vamos a hacer esta greca. Es una greca como en espiral que tiene este movimiento. Lo demás solamente vienen siendo cortes que se van realizando, cortes de 45 grados. Se puede decir que este es un trapecio, base superior, base inferior. De aquí mide 1 centímetro, de altura mide 1 centímetro y 3.2 centímetros de largo de la base inferior. Este es un rectángulo que mide 1,5 por 1 centímetro. Tulipié negro de 2 milímetros, sapelli de 2 milímetros, tulipié azul de 4 milímetros, otro filete de sapelli de 2 milímetros y tulipié negro de 2 milímetros. Los materiales que requerimos para hacer esta greca: tulipié azul, tulipié negro, sapelli y maple para el fondo. También una navaja de corte, un exacto, un lápiz, un masking y una escuadra de 45 grados que ya tengo marcada aquí. Podemos usar esta, podemos usar esta otra que también marca 45 grados. Tengo mis cantillón de 2 milímetros y de 4 milímetros. Vamos a cortar tiras de 2 milímetros, tulipié negro. Ahora vamos a cortar de sapelli. Y así seguimos cortando una a una cada una de nuestras hojas. Ya tengo unidas cada una de mis tiras. Hasta aquí conforma una greca, acá otra y otra. Tengo dos sábanas distintas, porque una es para los trapecios y la otra es para los rombos. Los trapecios van a 3.5 el corte y los rombos van a 1 centímetro. Ambas sabanitas van con una inclinación de 45 grados. Y van a 1 centímetro con inclinación de 45 grados. Cortamos otra. Okay. Ahora vamos a cortar para el trapecio a 3.5, igual con una inclinación de 45 grados. Y así seguimos cortando cada una de nuestras sabanitas para obtener nuestros rombos y nuestros trapecios. Ahora hay que separarlos uno a uno. Miren. Y así también separamos nuestras tiras para los trapecios. Ya tengo cortados mis rombos 45 grados y las tiras para el trapecio. Todavía no tengo el corte del trapecio. Voy a cortar estos rectángulos
de 1 centímetro por 1,5. Mi chapa de madera la voy a cortar atravesada a un centímetro. Voy a cortar tiras a 1 centímetro. Esta es la tira. Ahora voy a unir cada una de mis tiras que corte. Las voy a unir con masking para después hacer un corte de 1,5. Ya tengo unida cada una de mis tiras de 1 centímetro de maple. Y tengo aquí un corte recto. Y ahora voy a cortar a 1,5 centímetros o 15 milímetros. Corto mi tira. Ahora voy a ir separando uno a uno los rectángulos. Ahí tengo el rectángulo. Ya tengo cortados mis rectángulos. Tengo mis rombos y falta hacer los trapecios. Para eso hice una plantillita de corte. Aquí está el tope. Aquí tengo 45 grados. Y la idea es esta, como ya lo hemos venido haciendo. Introduzco de esta manera la greca, la desplazo hasta el tope y corto en esta línea de 45 grados que también va a ser mi guía. Bien, ¿se dan cuenta de este lado? Ahora corto sobre la línea y tengo un trapecio. Introduzco la pieza, la ajusto hasta el tope y corto sobre mi línea de inclinación. Y tengo un trapecio. Si se dan cuenta, coincide de ambos lados. Introduzco. Si no, y corto. Retiro el sobrante y tengo otro trapecio. Así voy cortando cada una de mis tiras hasta obtener todos los trapecios necesarios. Bien, ya tenemos cortados nuestros rombos, nuestros trapecios y nuestros rectángulos y nuestros dos filetes de 2 milímetros. Bien, vamos a armar. Luego vamos a colocar un rombo aquí y un rectángulo. Aquí. Ok. Después vamos con un rombo. Armamos aquí. Ahora un trapecio. Y nuestro rectángulo.
cuenta, se va armando. Bien, hago un rectángulo. Un rombo. Ahora un trapecio. Un rectángulo. Podemos continuar hasta donde queramos el largo. Ahí lo vamos a dejar. Y tenemos nuestra greca. Tenemos nuestra greca. Bien amigos, fue todo por el día de hoy. Esperando que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Seguiremos haciendo más videos para ustedes. Gracias y excelente día.